que sé, lo que siento que las personas tienen que empezar a tomar contacto como algo más normal. Antes hablábamos de todas estas cosas como algo esotérico, como algo escondido, de pocas personas, pero ahora lo mágico de esta época es que todos nosotros podemos tener acceso al conocimiento y al discernimiento, ¿no? Porque siempre invito para que puedan validar la información, para que sientan que cuando tienen que elegir entre, a ver, el viejo pensamiento que tenía y el nuevo de esta información con que me quedo, esa libertad que siempre respetamos y honramos de todas las personas que nos escuchan, ¿no, Lili? Sí, preciosa, además porque tú dijiste algo que me encanta y que a todos como que se nos queda grabadito en el corazón, una nueva normalidad, saliéndonos de lo que habíamos posicionado como la normalidad, que era vivir como en ese piloto automático. Hoy se nota esta energía de conocer más cómo puedo vibrar más en amor, compartir más el amor y pues todas Exacto. estas herramientas, colocándolas en práctica, nos hacen la vida como realmente lo quiere el Claro, Padre, ¿no? claro, Dichosa. porque en realidad el despertar que tanto hablamos décadas, yo siento que recién empezó ahora, porque despertar es cuando abro los ojos y comienzo a hacer contacto con una realidad. ¿Cuántas veces incluso libros se han escrito con el título de ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy? ¿Cómo me puedo conectar con mi naturaleza espiritual? ¿Cómo puedo conectarme acá en este viaje del olvido con quién y dónde estaba yo antes de nacer? Preguntas que uno no se hace porque uno piensa que nadie tiene las respuestas, pero sí ahora ya empieza a validarse. ¿Y qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde regreso? ¿Dónde estoy cuando me voy de acá? ¿Y qué pasa con el aprendizaje de este trozo de tiempo donde me enfoco viviendo como un ser humano, ¿no? ¿Y por qué me pasan cosas? ¿Y por qué me pasan cosas que no me gustan y que no quiero? Mm. ¿Y cómo hago para que me pasen cosas de las que sí me gustan y de las que sí quiero? ¿Qué tan lejos estoy de lo que me gusta? O sea, y si ya invertí mucho tiempo y esfuerzo en ir por el camino contrario de lo que me gusta, de lo que quiero, de lo que descubro hoy. Porque la madurez espiritual, y esto me gustaría aclararlo, no llega como la madurez que nosotros conocemos por la edad de las personas. La madurez espiritual es un estado que uno logra por conciencia. Yo he visto niños de 10 años muchísimo más maduros espiritualmente hablando, con más percepción, con más conexión, con más conocimiento intuitivo que el de sus papás o el de sus abuelos. Entonces, pero es verdad que todo ser embarcado en esta nave planetaria está viajando hacia el conocimiento de sí mismo. Y dentro del conocimiento de sí mismo está recordar las leyes espirituales, recordar las formas que yo puedo utilizar mientras creo o finjo que soy un ser humano. ¿Por qué digo creo o finjo? Lo digo porque siempre repito cada vez que puedo que nosotros somos espíritus, almas, ángeles, no importa. A veces la gente me dice, ¿cuál es la diferencia? Pero yo lo que quiero, menciono estos conceptos para que podamos sentir que somos sutiles, ¿no? Y que esta sutileza, que es mi conciencia, que es mi espíritu, que es mi alma, se metió dentro de este cuerpo físico con un libreto. Traje un libreto, me disfracé de este personaje y comencé a desarrollar la obra. En el medio de ese desarrollo me olvido de que soy un actor, ¿no? Me olvido, porque era parte del juego, era parte de la obra, decir, bueno, te vas a compenetrar tanto con lo que tenés que reproducir en esta vida que te vas a olvidar que te disfrazaste y que te subiste a este escenario para transitar lo que tendría que ser una vida fácil, hermosa, divertida, aventurera.
Nosotros cuando entramos acá a este teatro vemos que es un teatro dramático, ¿no? Y comenzamos a desarrollar dramas tras dramas. Pero bueno, hoy me gusta, ya saben mi estilo, los que siguen nuestros vivos, a irme para atrás. Como todo buen libro tiene un prólogo. El prólogo más o menos te da te dice algo del espíritu del centro que va a desarrollar el libro. Nosotros, para poder entender los temas delicados que toco y que me encanta porque es un desafío también para nuestras mentes, para nuestro intelecto, para que se abra nuestra comprensión y podamos elegir cuál es la verdad que vamos a representar de ahora en más. Porque de hecho que todo lo que hemos vivido hasta hoy también han sido elecciones nuestras. Nosotros pensábamos que alguien nos pone en un barco y que empujan el barco por el río y el río te lleva, ¿no? Y vos decías, bueno, no sé dónde pararé, si me tiro a bañarme se me va el barco, si pesco o no pesco. Pensamos que la vida era eso, era como algo que sucede al margen de nuestra voluntad. Pero hoy, lentamente, amor, serenamente, comenzamos a mirar y si no es así, y si en realidad yo esperé el barco y me subí, si en realidad fui yo la que contraté si ir en la bodega o en el camarote, si yo elegí ser el capitán o el marinero del barco o el turista que va paseando, eso, si eso es cierto, ¿cómo lo hice? ¿Cuándo lo hice? ¿Quién me ayudó a armar mi historia de vida? ¿Y por qué? Bueno, de eso quería hablar. Hay muchas maneras de nombrar esta elección de eventos y de sucesos, de personas que nos acompañan, de lugares donde vamos a vivir, que transita el humano. Una, mm, hay un asesoramiento y hay una elección de ese libreto de vida. Lo trae impreso el alma, lo trae impreso el corazón y tiene características, ¿no? Que nosotros, cuando todavía no tenemos cuerpo, quiero que sepan, porque esto también ahí está en muchos libros antiguos, donde tienen información sobre las almas, personas que han cruzado del otro lado del velo y que volvieron y trajeron la información, validando esos libros que ya están escritos. Hoy tenemos acceso a muchos testimonios de gente que cruza el velo, porque no me gusta mucho decir la palabra muerte, y que vuelve y dice, miren, yo vi esto, yo vi lo otro, estuve con acá, estuve allá. Nosotros tenemos, antes de nacer, cuando tenemos la conciencia plena de quiénes somos, y estamos en un estado fuera del tiempo y del espacio, un consejo. O sea, del otro lado del velo, donde es nuestro hogar, donde pertenecemos a la fuente divina de la creación, que tiene una estructura sutil pero bastante parecida a como vivimos acá. O sea, la gente se reúne, aprende, desarrolla habilidades, que después las va a traer para ponerlas en práctica en el desarrollo de esta obra. Es como si, por ejemplo, el que va a cantar estudia canto, ¿no? Y se entrena cantando, el que va a andar en un trapecio, practica Hay, para no caerse. hay una película que a mí en ese sentido me emocionó mucho, me la ¿Cuál? recomendó Gonza, Nuestro Hogar, y está Mm. en YouTube. Está en YouTube. La primera parte es un poquito dramática porque igual es una película, ¿no? Entonces muestran Sí, pero en eh, realidad esa película fue pero canalizada, ¿eh? es Esa, impresionante, qué claro, maravilla, tal cual como lo claro, estás claro. diciendo. No, esa película fue canalizada por el famosísimo vidente y maestro espiritual de todos los tiempos, que yo lo amo, que se llama Chico Javier, Chico Javier. con X, Xavier con X. Él era brasilero, vivió como hasta los 93 años. Dentro de esa etapa él escribió 600 libros dictados por su guía, dictados por La los historia maestros. de Él él tenía, también está
en película, también en YouTube, para que ahí les va quedando Exacto. los daticos. Sí, se llama Chico Javier, la historia. Ajá. Se llama así, la película que cuenta su vida. Lo recomiendo. Realmente lo recomiendo porque justamente todo el tema que voy a tocar ahora, así como también en mi página web, siempre recomiendo un libro que está gratuito que se llama He visto la luz. Ahí van a ver cómo esta chica de 30 años que fallece en una operación, como va del otro lado del velo, se encuentra con su consejo, se encuentra con sus con seres queridos, con seres de la familia de luz, que a veces no son la familia que está encarnada acá. Bueno, y ella tiene una serie de experiencias y una serie de vivencias muy importantes de reconocerlas, y cuando está muy cómoda del otro lado, sus maestros, su consejo la llama y le dice que tiene que volver al cuerpo, y ella no quiere volver a toda costa. Entonces el consejo le dice a ella por qué tiene que volver, pero le dijeron que era lo único que iba a olvidar. O sea, todo lo otro, que es lo que ella cuenta en el libro, es lo que le permitieron recordar porque era parte del propósito de su vida: morir, bajar y contar. Pero asimismo ella estuvo 2 años con una depresión muy grande por tener el recuerdo de lo que hay del otro lado. Así que imagínense por qué el espíritu nos saca la memoria de dónde estamos nosotros antes de nacer o a dónde vamos después. Entonces, ¿qué hace este consejo? Cuando nosotros morimos o nos volvemos, cruzamos la aduana, que es según dicen mis maestros, es un final feliz, porque a pesar de que ahora creemos que no queremos morir, cuando llega el momento, y ojalá que siempre, como digo yo, sea de viejos inteligentes y sanos, en realidad eso es una fiesta del otro lado, porque es como un nacimiento del otro lado. Nos esperan nuestros seres de luz, nos esperan nuestra familia que se fue antes de acá. Hay si estuviste enfermo y eso, hay como un estadio donde te llevan y te sanan. Eso lo pudieron ver en la película Nuestro Hogar, ahí ven. Y bueno, y ella se capacitaba en arte y hacía cosas hasta que por último accede a volver y escribe el libro este, He visto la luz, y tiene una fundación muy grande en Estados Unidos donde ella ayuda a mucha gente a morir, ¿no? Para que no tengan miedo, para que no tengamos miedo. Este Mm. consejo que está conformado por 12 seres de luz, seres que tienen que ver, que son afín con nuestra alma, porque nuestra alma tiene como una correspondencia del otro lado del velo con un grupo que es nuestra familia álmica, que se llama mónada. O sea, en este momento estamos todos mezclados en el planeta y venimos de diferentes mónadas, de diferentes familias álmicas, que cada familia álmica tiene como características, como misiones, como especialidades, como dones. Y acá nosotros los compartimos. Entonces ese consejo, cuando nosotros decidimos bajar a la tierra, otra vez que siempre queremos venir, siempre estamos gustosos de venir a este desafío, porque se logra mucha, mucha sabiduría en el alma cuando uno está encarnado en un planeta de tercera dimensión que es sólido, denso, lento, oscuro. Ahora, de todas maneras, recuerden que estamos en el proceso de elevarle la frecuencia vibratoria al planeta, o sea que estamos despegando como una nave que ha estado en el barro, se está despegando esta nave planetaria y empieza lentamente, a medida que cada uno de nosotros despierta y nos volvemos más sutiles y dejamos de crear densidad, vamos subiendo a otro estadio de frecuencia vibratoria. A eso le estamos llamando por ahora elevarnos a la quinta dimensión. Pero volvamos al ser, volvamos a nosotros, volvamos a los seres humanos, seres divinos representando un papel humano, porque este cuerpo es temporal, nosotros no somos este cuerpo. Nos gusta, algunos nos sentimos cómodos habitando nuestro cuerpo, otros no, pero nosotros, cómodos o incómodos, no somos nuestro cuerpo.
Entonces, cuando se planifica el ingreso al planeta, se elige junto con los 12 seres de luz del consejo, que algunos le llaman consejo kármico, pero a mí la palabra kármica no me gusta mucho porque la gente la asocia como con algo negativo o como un castigo, ¿no? El karma de las personas. Y no es así. Entonces, ese consejo nos asesora de qué vivencias tendríamos que elegir, de qué manera tenemos que vivir, qué profesión podríamos desarrollar, qué eventos tienen que suceder que tengan que ver con cosas que nos quedaron pendientes de otra vida, encuentros álmicos con personas que amamos o que matamos o que odiamos o que idolatramos o con servicios que hemos prestado, si hemos sido enfermeras, médicos, sanadores o no sé, o luthier, por no decir siempre enfermeros y eso. O sea, cada uno trae impreso un bagaje de conocimiento de otras vidas que lo puede aprovechar en esta vida. E incluso las cosas que nosotros vemos como negativas, como las enfermedades, a lo mejor accidentes, encuentros o desencuentros con ciertas personas, el hecho de que, por ejemplo, una persona elija no tener hijos, o una que elija ser la dueña de un orfelinato y tiene 50 chicos que criar, todo eso tiene que ver con el plan del alma. Todo esto tiene que ver con la trama sagrada que se llama en realidad. Lo que pasa es que plan del alma lo entendemos más rápido. Si nosotros Sí. decimos trama sagrada, es una trama, un tejido de eventos, sucesos, personas, situaciones, que es sagrado porque fue el alma la que lo diseñó. Entonces, hasta el año 2012, que yo siempre lo nombro como un punto de inflexión, donde nosotros como humanos, como humanidad, eh, nos graduamos de un estado espiritual que nos permite que este planeta no se destruya. Nos permitió ingresar a una nueva energía donde todo lo que conocemos como calamidad, lentamente, pero de manera muy segura, se va a ir desarmando, soltando y desenfocando, y por ende no va a existir más, como por ejemplo la guerra. Aunque esto parezca, bueno, contradictorio con lo que está pasando, a veces hay que esperar los procesos para que vean que realmente es cierto. O como por ejemplo la enfermedad. A medida que nosotros podamos evolucionar dentro de esta energía nueva, también vamos a ir desterrando todo lo que nos hace sufrir, porque es lo que estamos soltando, el sufrimiento. Pero vayamos a la trama sagrada. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que también los accidentes, las pérdidas, los desamores, las traiciones, los abandonos, los abusos, de alguna manera, eso fue programado, eso fue elegido álmicamente como un evento propicio para que yo comprenda algo que no comprendí, o que para que yo pueda saldar una energía que la dejé pendiente en otra vida, o para que pueda recuperar un, una recompensa por algo que hice o que transité en otras vidas y no alcancé a vivir como para que me sean entregados mis premios, o simplemente puede no tener que ver con el pasado, la trama también, y el alma elige desde un lugar desapegado del miedo, de la confusión, de las emociones, en un lugar donde vos estás neutro y ves, la tierra la ves como una oportunidad. Entonces, dentro de la gama de posibilidades de vivencias, incluyendo cuánto vas a vivir, hay como un consejo que te dice, bueno, mira, para tu frecuencia álmica a vos te faltaría experimentar esto.
Entonces uno va eligiendo y ahí es donde se escribe el libreto, ahí es donde surge la trama. ¿Sabes Por qué se eso me todo, viene a la mente justamente dime, con ese comentario? La película Soul. tal cual. Bueno, Esa a almita que le esa, faltaba algo, la ay, sí, sí, quiero. sí. Si alguien no la vio, yo la recomiendo porque va a tener de una manera infantil, inocente, pero muy sabia, con un dibujo animado, la representación de un aproximado de lo que yo estoy hablando, ¿no? Dentro de esa trama nosotros elegimos los padres, la pareja, elegimos quiénes van a ser nuestros hijos, cuántos hijos vamos a tener, por qué van a ser esas almas nuestros hijos, por qué si hay un hijo, por ejemplo, que elige nacer sordo, yo elijo ser la madre de un sordo. Tiene que ver, todo tiene que ver en la trama. Es porque hay algo que yo quiero aprender de eso o porque simplemente tengo un convenio con el alma de ese hijo que nace con una discapacidad, con una minusvalía, y entonces yo elijo estar al lado para cultivar mi maestría en algo que tiene que ver con la comunicación, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esa trama sagrada hay ahora, que es lo que yo te contaba Lili, los otros días, la posibilidad, primero de detectar qué dice mi libreto, por qué elegí yo vivir en Argentina, en la Patagonia, en Bariloche, al lado de la cordillera de los Andes. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué? ¿Por qué elegí nacer acá y no en Hawái, por ejemplo? ¿No? Me hubiera gustado también. O en Colombia, ahí, donde Ay, estás sí, vos, en ay, sí. Pereira, En ¿no? el Pereira, en el eje cafetero. Pero Claro. ya casi vienes, ya casi vienes. Sí, 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 ya voy a programar. Bueno, entonces, todo esto que nosotros creemos que son cosas que suceden al azar, son en realidad entretejidos sincrónicos que hacen que de una manera inocente llegues a algún lugar, conozcas a tal persona, te ofrezcan un trabajo no sé en dónde, o te vayas a estudiar a tal universidad, o que de repente tus padres se muden y termines no sé en qué, conozcas y se te den oportunidades o no, o te pase algo en el medio que te deje de alguna manera eh, lidiando con temas de salud o físicos, o que, o que, por ejemplo, no te enamores y te cases y no puedas tener hijos. O sea, todo eso, todo tiene un propósito desde el punto de vista álmico. Y todo fue escrito, diseñado junto a tu consejo de 12 seres y puesto dentro de un esquema donde todo va a contribuir a que ese escenario se dé así tal cual como lo ideaste. Por ejemplo, el día y la hora de nacimiento tiene mucho que ver con la trama que escribiste. Por eso ya hay gente que lee esa trama, que es un Ah, astrólogo, por sí, ejemplo. sí, 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 claro, Claro, claro. un astrólogo no siempre tiene que, ay, sí, ¿cómo sabemos qué trama tengo? Hay muchas maneras. Hay ciencias como la numerología que te puede ir adelantando los pasos, el tramo del camino que viene por delante. También planetariamente hay situaciones que generan energías o eventos planetarios como la pandemia, Ujú, donde todos estamos involucrados en un pedacito de la misma trama, que ujú. cada uno lo va a definir diferente, porque hay gente que me dice, a mí la pandemia es lo mejor que me pasó, y otros dicen, mira, a mí me fallecieron tres integrantes de mi familia, y lo que el espíritu siempre dice es que no importa de qué, si estaba planeado, igual iban a irse esos tres seres de la familia. En definitiva, el punto a veces es solo una casualidad, consecuencia, no sé cómo llamarle, de que vino el evento de la pandemia y alguien fallece de ese virus.
Ujú. Pero si no hubiera venido la pandemia y la persona había diseñado que iba a cruzar la aduana del otro lado del velo a casa, porque acá estamos de visita por un tiempo, le hubiera pasado otra cosa y se hubiera ido igual. De hecho, que todos los días, a veces pienso, ¿no? Cosas locas. Esta mañana abrí la puerta del balcón y había un sol hermoso, era muy temprano porque amanece muy temprano en esta zona ahora. Cuando abrí la ventana pensé, así como yo abro la ventana, en este momento alguien debe haber dejado de respirar. O sea, un simple hecho de abrir la ventana y en algún lugar alguien murió. Y a lo mejor en algún lugar alguien respiró por primera vez. Cómo tantas cosas suceden dentro de una trama sincrónica de millones y millones de actores donde cada uno está viviendo su propio libreto, pero a la vez ensamblado entre nosotros. Como yo, por ejemplo, te puse en mi libreto que ibas a estar, que nos íbamos a conocer y que íbamos a hacer toda esta serie de charlas donde hacemos primero reflexionar a las personas, intentar buscar, ¿es verdad lo que dice Susi? ¿Es verdad lo que hablan con Lili? Porque algunas veces la gente dice, bueno, no, pero es demasiado para mí. O, no, me parece muy fantasioso. Y esto tiene una explicación cuando te parece que es fantasioso. En la mente se acostumbra a vivir en el drama. Cuando uno cuenta las cosas maravillosas del alma, del espíritu, de estar vivos, cuando yo cuento que tenemos que ensayar nuestro poder porque lo tenemos, cuando cuento que podemos cambiar parte de la trama de vida, cuando estamos muy incómodos, cuando estamos sufriendo, hay cambios posibles. No se puede cambiar la trama entera. Y esto sucede desde el año 2012 para acá, porque al recuperar nosotros nuestro poder, al empoderarnos, estamos dándonos la oportunidad de poder revisar los puntos, darme cuenta qué pacto hice y decidir a conciencia, en una conciencia más expandida, si voy a seguir con esa parte del libreto o no, o si la voy a cambiar. Incluso puedo colocar dentro de la trama sagrada ahora puntos en el tiempo donde digo que voy a vivir tal cosa, que voy a vivir tal otra, pongo como la semilla de la oportunidad. ¿Entienden? Pero eso, ¿quién lo puede hacer? Eso lo puede hacer el que eleva su conciencia, expande su conocimiento y practica esa posibilidad. Si no, todo va a seguir su curso y después cambiamos la obra de teatro, obvio, porque una vez que nos vamos del planeta, una vez que dejamos este personaje, que nos sacamos este disfraz, volvemos a la fuente, ahí nos restauramos, nos encontramos con todos nuestros seres queridos y empezamos a diseñar rápidamente. Bajemos, mirá, sí, vos sos mi papá, yo te voy a encontrar a vos y ay, vos me vas a atender, que yo voy a estar enferma y ahí me voy a dar cuenta que quiero ser médico y vos me vas a facilitar esto y yo voy a hacer un viaje y mi mamá tal cosa, mi papá lo otro y voy a ser hija única o no, voy a ser la última de 6 hermanos. O sea, todos los condimentos que van a hacer que el alma trabaje, 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 moldee. El alma se estruja, se cambia, se ablanda, se estira, elige, selecciona, sospecha, valida, aprende. Y en todo ese entrenamiento, cuando se va, se lleva la única riqueza que se puede llevar un ser humano que está vivo en el planeta, que es su manera de amar y el permitir ser amado. Porque en definitiva el entrenamiento tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Hay gente, hay almas que eligen bajar al planeta y que pactan de nunca amarse ni un solo día. Y viven esa experiencia. A veces pueden ser gente oscura eh, o gente que se olvida absolutamente de sí mismos, que se lastiman a sí mismos.
Hay gente que decide entrar al planeta y experimentar una adicción hasta el fondo, al máximo, pero eso también tiene un propósito, porque quizás en la próxima vida él va a ser el que consigue una cura para esa adicción, o a lo mejor la consiga en la misma vida donde se sana de esa adicción. O hace que otros la Enti- descubran con su donación, digamos. Exacto, exacto, claro, su ejercicio, con el ejercicio de esa vivencia, hace que todo el mundo abra los ojos y se dé cuenta de cosas que contribuyen al enriquecimiento de la conciencia. Ahora, ¿sabes, Lili? Hay algo muy hermoso en el planeta, que está vigente todavía, que se llama dispensación kármica, que se llama como la cancelación de las deudas. ¿Viste como cuando el gobierno larga una moratoria o una condonación de algo? Y si, bueno, todo el mundo debe tal cosa, en algún momento dice, listo, borrón y cuenta nueva, arrancamos otra vez para que esto se sanee. Bueno, nosotros estamos viviendo ahora en una ventana de oportunidad donde el alma, si accede a su conciencia y la trabaja, si investiga y aplica, si conoce y practica, Ujú. puede tener realmente una posibilidad muy, muy grande de liberar todo lo que pudo haber acumulado para empoderarnos, para ser como ese pedacito de Dios que se desprendió algún día de la fuente mayor y se convirtió en un viajero en el tiempo y en el espacio, tocando muchas vidas, naciendo y muriendo, a veces en diferentes planetas, para lograr la maestría de ese desarrollo. Cada uno que logra cosas en la vida, cuando regresa a la fuente, lo vuelca como en una fuente del conocimiento, donde todo el mundo tiene acceso después a esa experiencia. Por eso nosotros trabajamos en conjunto, no trabajamos separados como creemos. Y cuando hay alguien que logra sanarse de una enfermedad, cuando hay alguien que logra transmutar un dolor, cuando hay alguien que logra mayor sabiduría en grande de la que trajo cuando entró al planeta, todo eso es aprovechado por el colectivo humano como combustible de luz para ascender a la próxima frecuencia que nos corresponde. Porque los seres humanos somos seres en procesos evolutivos y eso no lo puede detener nadie, ni nadie puede retroceder. Puede que a veces te quedes un poquito, que te detengas, pero aún los espacios sin avance tienen propósito, ¿sí? O La sea que fuente divina, pues, en este momento como esa posibilidad de reconocer que tenemos una oportunidad de, si reconocemos el plan del alma, analizar es cómo evoluciono más rápido y puedo, digamos, como renegociar, hablándolo como sí, palabras, no, repactar, repactar. repactar Claro, y y podría ser proceso. como una negociación, podría decirse que es una negociación, porque es entre tu yo superior, que es el que te ayuda a sostener la trama, que él está siempre en contacto con tus maestros, con los que hicieron el diseño y que aceptaste el diseño. Nadie te lo impone, ¿eh? No hay imposición, pero sí podemos diseñar otra cosa. Cuando la persona se da cuenta que vino sufriendo, por ejemplo, algo en algún área de su vida, no puede, no puede, no puede, se bloquea o sufre, o cuando hay comportamientos y condicionamientos que se repiten. Por eso hay tantas técnicas ahora que reparan eso, pero reparan un poco desde afuera, que son la decodificación biológica o la biodecodificación, las constelaciones familiares, todo lo que hace que se ordene la energía para que dejes de sufrir tal o cual comportamiento o evento que se repite y donde quedas atrapado. ¿Por qué? Porque justamente esta época, como te dije, tiene dispensación kármica y toda la energía
está potenciando nuestro crecimiento y evolución. ¿Y eso qué significa? Que hay una necesidad universal de que dejes de sufrir. Entonces, podemos detectar y podemos repactar. Decir, bueno, yo me doy cuenta que diseñé esto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo me di cuenta, nací, mis padres murieron en mi infancia. Entonces me di cuenta que yo pacté la orfandad. Y vos me vas a decir, bueno, pero ¿y cómo hace ella? ¿Cómo hace la persona? Porque ya los papás murieron, ya nació de padres que murieron. Pero puede pasar que, por ejemplo, se case con alguien cuyos padres te adopten de tal manera que genuinamente se conviertan en tu papá y tu mamá. Que te cuiden, te validen, te ayuden, ¿entendés? O sea, Ujú, pasa algo, o a lo mejor, vamos a ver, como este ejemplo que di antes, a lo mejor la persona nace con una dificultad física, ujú. entonces vos decís, bueno, es obvio que yo esto lo pacté, está en mi trama, pero quiero ahora repactar esto, quiero encontrar una solución a esto que me falta, a esto que no veo, a esto que no escucho, lo que sea, porque me di cuenta de cuál era el aprendizaje, abrí mi conciencia. Y entonces empiezo a trabajar con una fórmula que me coloca en un lugar donde antes o después, en un tiempo, va a salir algo que te sana eso, ¿sí? O se descubre algo como, por ejemplo, ¿recuerdan que antes la gente quedaba sin visión, perdía la vista y la perdías? Pero Sí. una vez una persona tuvo un accidente en auto y un vidrio le cortó, le hizo tajos en la córnea y resulta que ella después de un mes empezó a ver y no tenía como ninguna explicación. De ahí que se hizo un estudio y ahora hay una operación que te cura la miopía. Sí, sí, sí. Entonces, eso es cuando uno repacta algo. Hay gente que sigue con los lentes toda la vida. Mi hija, Caro, la mayor, ella usó lentes hasta los 27 años que se pudo operar. Usaba lentes grandes y usaba lentes de contacto. Pero ella, ¿qué pasó? De alguna manera repactó esa dificultad, apareció esta operación, se operó y ahora ella es normal como nosotras. Bueno, esto lo doy a manera de ejemplo. O también puede ser que alguien no pudo tener hijos hasta... Tengo una chica que hizo el trabajo, tiene hoy 45 años y va a ser mamá por primera vez. De un bebé totalmente sano, cuando todo el mundo y los médicos y todo más le decían, no, ya está, ya te pasaste de la edad. Entonces, trabajando con ella, yo le dije, mira, esto lo pactaste, esto está en tu trama de vida. Y hicimos el trabajo. ¿Por qué lo querrías cambiar? O sea, ¿qué busca tu alma soltando el paradigma de que no vas a ser mamá y entrando a uno nuevo? ¿Por qué querés hacerlo? Y cuando eso se expresa y se valida, cambia la trama. Hay cosas lineales, hay cosas, Lili, que no se van a poder cambiar nunca. Si yo nazco y elijo ser mujer, ya no lo puedo cambiar. Bueno, va, no sé, porque ahora también se puede cambiar eso. Ah, Así. ahora me vino a la mente, Sí, sí, ¿no? sí. Claro. O sea, hay cosas que si tengo los ojos marrones, no puedo volver a hacer algo y que mis propios ojos sean color celeste. A lo mejor me puedo poner un lente de contacto celeste, pero no es lo mismo. O sea, hay cosas que sí se van a sostener, pero muchas que se pueden cambiar. Color de Especial, piel. especialmente, no, especialmente, claro, bueno, eso lo hizo Michael Jackson, pero bueno, no lo Ah, recomiendo pero porque fue mucho sufrimiento. también. Sí, 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 ¿Mm? es verdad. Es que. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, se podrían dar muchísimos ejemplos de cosas que sí se pueden cambiar. Incluso porque trabajando con esto, que hace muy poco que estoy experimentándolo, incluso hay gente que ha sido, que ha estudiado
que ha venido con muchísima claridad y es de una profesión, y ahora a los 40, 45, 50 años abandonan esa profesión y están en la universidad estudiando otra carrera. Entonces, eso también es un punto en la trama sagrada, porque no es lo mismo ser eh, cirujano que de repente dedicarte a la computación, ¿no? Total. Hay un doctor que se llama Mario Alonso Puig y él muy profesional, un médico muy especializado en temas incluso neurológicos y cirugía. Hoy se dedica solamente a compartir información para la evolución consciente. Y le preguntan y él dice, porque los pacientes me decían, mire, con solo escucharlo yo me alivié. Y él dijo, pues vamos a dedicarnos entonces a esto, a sanar con las palabras. Claro, absolutamente, es lo que hago yo, es justa mi especialidad. O sea, yo vengo en mi trama sagrada, todo lo que estoy viviendo y me está pasando estaba pactado. Yo pude elegir incrementar la conciencia de lo que pacté. ¿Cómo? Me dedico todo el tiempo a esto. No es algo que hago de vez en cuando, que doy así un tallercito y después me dedico a estudiar y atiendo 3 o 4 pacientes. Yo estoy de lleno, pero porque fue una elección, fue un punto que yo coloqué en mi trama. ¿Por qué? Porque dije, yo quiero ser un acelerador de la conciencia. Yo quiero ser un, un catalizador de la aceleración de la evolución. ¿Entienden lo que dije? Yo quiero ser un catalizador del proceso evolutivo de las personas. ¿Cómo? Tocando tu corazón, usando la energía del amor. Si bien vengo del rayo azul, yo uso como catalizador el corazón. O sea, lo que yo grabo, lo que yo digo, lo que enseño sale de acá. Y la gente lo recepciona de ahí, lo puede vibrar, lo puede palpar, lo puede sentir, que viene de ahí. No es mente, es corazón con inteligencia creativa. Porque yo, por ejemplo, cuando estoy canalizando, cuando estoy hablando, mi cerebro actúa a 100.000 por hora porque está eligiendo un, una décima de segundo antes cada palabra, que cada palabra tiene un propósito de lo que yo digo. No estoy hablando al azar. Yo hablo con un propósito, cuidado, cuidando el oído y el corazón del que me escucha, haciéndome cargo y responsable de lo que cuento, de lo que enseño, de lo que inspiro, ¿sí? Validándolo primero lo más que puedo en mí, porque hay algunas cosas que me llevan procesos largos, pero yo igual lo enseño, porque yo ya estoy en esa práctica. Entonces, ¿somos creadores de nuestra realidad? Sí. ¿Podemos rediseñar nuestra trama sagrada si viene muy dolorosa? Sí. ¿Tengo que consensuar eso con mis superiores, con los que están a cargo de esta trama mía, ya que yo vengo disminuida, porque solamente cuando me voy del cuerpo tomo otra vez mi poder y me doy cuenta de quién soy, cómo soy? Lean ese libro cortito que recomiendo que se llama He visto la luz. Cuando ella se sale del cuerpo, lo primero que recuerda es a sus guías que estaban sentados al lado de su cama. Y ella los ve y dice, ¿cómo puede ser que yo me olvidé en mi vida de ustedes? Si son los seres queridos que me vienen acompañando de vida en vida. Y es un recuerdo espectacular. Y además se dio cuenta que su visión era de 360 grados. No veía enfocada como nosotros que tenemos este rango de visión. Después pensó en sus hijos, que tenía 7 hijos a los 30 años. Ella muere porque se fue a hacer una ligación de trompas, como se llama acá. Y ahí se desangra y muere. Y después vuelve, claro. Y ella piensa en sus hijos, inmediatamente que piensa, ya estaba en la casa, mirando lo que hacían sus hijos. Ve a cada uno, los chicos, uno jugando, el otro durmiendo, el esposo leyendo el diario. Y ella estaba ahí. Y entonces le vino la preocupación, dijo, ay, pero si yo me voy, son muy chiquitos. Entonces el espíritu, ¿qué hizo?
le muestra de cada uno que ella iba mirando cuál era la trama sagrada de cada uno de esos hijos. Ay, Y ellas entran en una absoluta tranquilidad porque sabe y se da cuenta que todo estaba cuidado, que todo estaba diseñado desde el amor. Y entonces se va tranquila. Por eso que hay mucha fantasía con el hecho de que a veces creemos que cuando la gente muere se quiere quedar acá. A algunos, muy pocos, les pasa, pero la mayoría no. mi ¿Preguntas, Susi, Lili, o la y, gente qué pregunta? y ¿Qué? Dime, en dime. este tipo de proceso, ¿cómo es ese proceso de, digamos, de repactar? ¿Qué debemos hacer nosotros? Obviamente trabajar en nuestro proceso evolutivo, pero entonces, mejor dicho, lo que quiero prácticamente decirles a No, las personas que están conectadas es, tenemos un plan del sí, alma. Con él nos sí, podemos dar cuenta que ya Dios no nos mandó este marido, Dios no nos mandó esta enfermedad, Dios no nos mandó exacto, este eso, trabajo. Eso, lo elegimos nosotros para crecer. Ahora tenemos la posibilidad de que si nos concentramos en madurar nuestro espíritu, podemos repactar ciertas cosas y para eso necesitamos educarnos, ¿cierto? Es sí, imposible, mi preciosa, que yo no mencione que justamente en enero vamos a tener esa posibilidad contigo de identificar nuestro plan del alma, además porque tenemos la posibilidad de verificarlo uniendo nuestros puntos hacia atrás, o sea, es exacto, verificarlo sí, nosotros mismos y darnos cuenta que todo eso que nos está costando es como tener las preguntas del examen, o sea, estudio y lo gano. Y exacto. viene algo mejor y lo puedo repactar. Entonces, en este taller, por ejemplo, podemos Puedo aprender. programar, puedo programar los puntos en el tiempo de mi futuro, Mm, incluso hasta hacer un contrato, que es lo que vamos a ver en el taller, hacer un nuevo contrato de vida donde yo propongo vivir tanto tiempo y digo para qué y por qué. ¿Entiendes? Puedo decir, por ejemplo, a partir de ahora yo pacto junto a mis maestros 30 años como mínimo más de vida porque ay, tengo tal propósito. Porque todo tiene que tener un propósito, todo tiene que tener un consenso, pero primero, para poder cambiar mi hoja de ruta, tengo que saber por qué ruta vine, ¿sí? mm, Decir, bueno, llegué hasta acá, ¿y por qué tomé tal curva? ¿Por qué me detuve tanto tiempo en aquel lugar? ¿Qué me pasó cuando pinché dos gomas? ¿Y cómo puede ser que yo me metí en un desierto y no compré agua ni compré comida y la pasé tan mal? O sea, es como mirar todo lo que hiciste y ahí te vas a dar cuenta, hay un método para darte cuenta a través justamente de los puntos dolorosos, ¿no? Porque los puntos buenos que también puedo decir, ay, mirá qué lindo, yo, por ejemplo, tengo tal edad y fíjate que pacté que mis padres vivieran mucho tiempo y me acompañen porque están vivos, ¿no? Puedo decir, entonces yo pacté ser acompañado por el amor de mis padres, por la compañía de ellos, pacté tener muchos amigos o no. Fíjate cómo yo en mi trama sagrada, gente que, por ejemplo, hablando ahora y trabajando con esto, me dicen, yo me di cuenta un día que pacté mi soledad y por qué yo estoy tan cómodo con mi soledad. Porque a veces la soledad hace que la persona sea un inventor o un escritor, o sea, tienen un motivo. Gente que tenía asma, un chico que yo lo traté que tenía asma, fue muy fuerte asma, ujú. y él no podía hacer deportes, entonces se la pasó mucho tiempo adentro y adentro empezó a investigar. Como no podía estar afuera con los chicos haciendo deportes, su trama era, me quedo en casa, estoy en la computadora y descubro tal cosa, y él encuentra una pasión. Y a través del desarrollo de esa pasión, él logra inventos, que únicamente los pudo lograr porque tenía que pasar mucho tiempo adentro porque tenía asma. Si él hubiera sido una persona atlética, sin un impedimento para quedarse adentro de la casa tanto tiempo obligado, a lo mejor sería un buen jugador de vóley y estaría
por ahí corriendo, subiendo las montañas, pero no hubiera nunca llegado a inventar lo que inventó, ¿entienden? Claro, sí. Alguien hizo una pregunta bastante curiosa y dice, si A mi ver. nacimiento fue pactado, o sea, cuando le programan a uno una cesárea, entonces como que interfieren en el plan del alma. Hasta eso fue planeado. No, sí, 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 fue planeado. Es planeado porque el alma, el ser nunca van a nacer en ninguna hora que no sea la que quieren hacer, porque la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento y la forma de nacimiento tiene que ver. Ahora voy a decir por qué. Tiene que ver con la carta natal. O sea, que vos nazcas a tal día y a tal hora va a hacer que tu luna sea tal cosa, que tus planetas estén en tal lado y que se pueda leer el plan de alguna manera. Se puede leer a través de la astrología. El tema es que te adueñes de esa lectura, que entiendas que se trata de vos y qué es lo que vos vas a cambiar y con qué herramientas, ¿sí? Y el hecho de que uno nazca por cesárea o no, por ejemplo, las personas que nacen por cesárea tienen otras condiciones. Son como más sagaces, más inteligentes. Yo me he dado cuenta en numerología, porque conozco mucho de numerología, que la mayoría de gente que yo traté, que nace por cesárea, porque yo cuando atiendo hago todos esos registros, son número uno, por ejemplo, que son como líderes. ¿Por qué? Porque se preservan, les sobra como enfoque y les falta como sensibilidad, porque el hecho de que el bebé nazca por el canal de parto, cuando la piel sale y roza el canal de parto, se activan un montón de cosas en la piel del bebé que lo hace que sea más sensible, que sea más manual, que sea, ¿entienden? Pero en cambio, cuando nacen por cesárea, que no pasan por el canal, no se les activa la piel. Por eso yo cuando atiendo gente que tienen bebés recién nacidos por parto, que no son normales, que son cesáreas, les aconsejo mucho masaje en el cuerpito, tocarlos, acariciarlos, masajearles las manos, masajearles los bracitos, porque acá tenemos unos chakras importantes en los brazos que tienen que ver con los pulmones y la respiración. ¿Ven? Hay un montón de conocimiento, pero no es casual que la persona nazca por cesárea, para nada. Además tiene que ver con el plan de la mamá, que la mamá por algún motivo planeó, planificó o bloqueó la capacidad de parir normal, porque a lo mejor tiene miedo, porque en sus ancestros la gente le pasaba algo, se morían en los partos. Entonces, la trama se arma de acuerdo también a las cosas que hay que superar, a las memorias que hay que sanar y superar.